tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta nuestra novena sesión de nuestra asignatura de Internacionalización y Cultura. La sesión pasada estuvimos viendo aquellos efectos económicos que nos deja la globalización, donde muy puntualmente veíamos el significado actual del trabajo, que decíamos, bueno, para ti, ¿qué significa el trabajo? ¿Qué significado tú le das a tu trabajo? Trabajas, como decíamos, ¿no? Trabajas porque tienes que trabajar, trabajas por necesidad, trabajas por gusto. ¿Por qué trabajas? Entonces, decíamos ahí, bueno, ponte a pensar realmente por qué lo estás haciendo. Veíamos ahí la evolución del trabajo, que bueno, que el trabajo se daba primeramente por una cuestión de castigo, ¿no? Porque pues, se tenía que construir algo y a los que se portaron mal pues, los poníamos a trabajar. Después decíamos que el trabajo se daba por una cuestión, por un nivel de subsistir, que era, pues, a ver, vámonos a cazar, vámonos a trabajar la tierra, vamos a pescar, y bueno, pues eso lo hacemos para sobrevivir. Después, en otra fase evolutiva del trabajo, decíamos que estas personas que se dedicaban a esto, las que se dedicaban a la alfarería, por ejemplo, a la pesca, a la caza, empezaron a hacer pequeños grupos donde ya empezaron a poner normas de trabajo y de cuáles eran esas características para trabajar. Posteriormente a esto viene toda esta cuestión de la jornada laboral, donde te acordarás que empezaron a trabajar de 12 a 14 horas, y bueno, que todavía ese trabajo era parte de un castigo, por así decirlo, que te decía, hoy en día muchas personas igual siguen pensando lo mismo, que el trabajo, que lo que hacen hoy en día, el trabajo es porque se portaron mal y porque tienen que trabajar, que si no trabajan no comen, así están. Y bueno, después de eso pues se van mejorando las condiciones de trabajo, donde ya se establece legalmente cómo tienes que trabajar, ¿no? Una jornada laboral de 8 horas, de tal a tal día, con ciertas prestaciones de ley, las prestaciones que sugiere la ley, las prestaciones superiores a la ley. Entonces, esta cuestión, bueno, pues ya se va incrementando constantemente, hasta lo que hoy en día conocemos, ¿no? Como muchas empresas trabajan y hacen del valor humano un factor muy importante para poder crecer constantemente. Durante esta parte evolutiva del trabajo, muchas veces empezábamos a tener grupos de personas que se dedicaban a hacer ciertas actividades. Estas personas hacían estas actividades y trabajaban como un proceso, lo trabajaban para sacar un producto terminado, para sacar parte de un producto terminado o un producto que iba a sufrir otra transformación para convertirse en algo, o trabajaban para dar un servicio a una persona o algo. A lo largo del tiempo se fue haciendo una evolución del trabajo de estos, optimizándolo más. ¿Optimizándolo en qué aspectos? Uno, en el aspecto económico, en el aspecto de los recursos, en el aspecto tecnológico, tiempo, esfuerzo. Todo esto se fue de alguna manera optimizando, gracias a que, bueno, van pasando procesos productivos, se le denomina proceso productivo, gracias a la globalización y a la tecnología, este proceso productivo, bueno, pues se va enriqueciendo, se va teniendo otro auge, se tienen que capacitar constantemente a las personas en este proceso productivo. Tuve que despedir personas para poder optimizarlo, que ya lo veíamos, parte de esa deshumanización que hay. En fin, todo esto se da porque, bueno, pues necesitamos un proceso productivo para poder elaborar ese producto, ese fin determinado que necesitamos. Y eso también nos lo dejó la globalización, que fue un efecto económico que nos deja esta. Los procesos productivos. Esos procesos productivos, ¿por qué se nos da?
las empresas tienen la necesidad de cubrir una demanda que está realmente estipulada por el consumidor. Aquel consumidor que exige cierta cantidad de productos en un momento determinado, con la cantidad determinada, es una demanda. Entonces las empresas a veces no tienen la capacidad de producción o la capacidad de satisfacer esa demanda, por lo cual se les da, surge la necesidad de optimizar sus procesos productivos a través de lo que veíamos en otras sesiones, que era eficacia, eficiencia, competitividad, calidad, etcétera, etcétera. Estas empresas tienen la necesidad de tener mejores procesos productivos, es decir, si tengo 100 personas que me producen 100 artículos, pues ahora hay que buscar la manera de que estas mismas 100 personas me produzcan 150 artículos. Con la optimización de recursos, con la eficacia, con eficiencia, con todos los elementos que vimos de la axiología de la globalización, pues esto lo tienen que hacer estas empresas. Y si con todo esto no se puede, pues viene entonces lo que es algo que suplementó o que suprimió al ser humano, que fue la tecnología. Como te decía, no recuerdo si fue la sesión pasada o hace 2 sesiones que te decía, yo me dedico a fabricar botellitas de agua y necesitaba un grupo de 10 personas para que manualmente taparan y sellaran el envase, ¿no? Eso necesitaba. Y producía 100 botellas al día, por ejemplo, bien selladas con esas 10 personas en una jornada laboral, pues hacía esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa cuando este proceso se decide optimizar? Y te decía, ¿no?, que surge la revolución industrial, las máquinas, se optimizan las máquinas, la tecnología, se optimiza la tecnología, y resulta que hoy en mis días pasa y se fabrica una máquina que me produce, que me sella las botellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues tuve que despedir a estas 10 personas y para poder comprar una máquina, y solamente voy a necesitar 3 personas que la operen. ¿Por qué 3? Porque esta máquina viene tan automatizada que simplemente basta con que en otra máquina se pongan las botellas y una persona que la opere. Solamente una persona la va a operar, va a poner la cantidad de corcholatas, de taparroscas que se requieren, va a poner la cantidad de botellas que se requieren, va a oprimir un botón y solamente va a supervisar la operación de la máquina, ¿sí? Entonces, en una jornada laboral de 8 horas de esta persona, va a triplicar, a cuadriplicar la cantidad de botellas selladas. Y ya no necesito 10 personas para que me fabriquen esa cantidad de productos. Ya necesito solamente una persona, capacitarla y demás. ¿Qué pasa con las otras 2 personas que voy a necesitar? Decía, ya no necesito 10, solamente necesito 3. Pues como es una máquina y esa máquina la puedo manipular todo el día, todas horas, en todo momento, pues lo que voy a hacer es que una persona me trabaje en una jornada laboral de 6 de la tarde a 2 de la tarde, otra que me trabaje de 2 de la tarde a 10 de la noche y otro que me trabaje de 10 de la noche a 6 de la tarde, por ejemplo. Voy a hacer 3 turnos y es más fácil pagarle al de la noche, al de la tarde, pagarle un sueldo que pagar horas extras de las otras 10 personas para que me produjeran la misma cantidad de botellitas. Entonces, si te fijas, ¿qué optimicé aquí? Sí, a lo mejor tuve que hacer una fuerte inversión porque esta máquina es de tecnología de punta, es la más sofisticada en el mercado, entonces está muy costosa, pero es una inversión que me va a redituar mucho. ¿Por qué? Porque me va a producir más de lo que yo quiero. Y esto, a la postre, va a reflejarse en que yo no tenga mi sobreproducción, sino todo lo contrario, que pueda satisfacer mi demanda, ¿sí? Y entonces solamente voy a necesitar mi máquina con 3 personas y no 10 personas.
Entonces ahí estoy optimizando. Lamentablemente, volvemos al tema de la deshumanización, lamentablemente voy a tener que despedir a 7 personas, voy a tener que invertir en la capacitación, en tecnicismos y demás con 3 personas, pero las otras 7 personas tal vez voy a tener que prescindir de sus servicios, lamentablemente. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que voy a tener un efecto, o estas personas van a tener un efecto negativo de la globalización, que es el desempleo, la crisis, cuestiones de salud. ¿Por qué de salud? Porque decíamos, ¿no? El hecho de que yo me quede sin trabajo va a perjudicar un cambio radical en mi vida personal. Si soy sustento de una familia, va a cambiar radicalmente esa cuestión del sustento de la familia. Van a cambiar hábitos de compra, hábitos de todo tipo, de alimentación, de educación y demás. Van a cambiar todos esos hábitos. Y eso va a ser un efecto negativo que me va a dejar, un efecto económico negativo que me va a dejar la globalización. ¿Por qué? Porque gracias a que esa máquina, yo como empresario sí me beneficio, porque yo lo que quiero es satisfacer mi demanda, pero en el lado humano, pues lamentablemente va a haber un efecto completamente negativo. Y eso también es parte de los procesos productivos. Vamos a conocer un poquito de lo que son los procesos productivos. Antes vamos a ver nuestro objetivo, que es analizar la importancia y la evolución de los procesos productivos en este mundo globalizado. ¿Qué es un proceso productivo o a qué se entiende como proceso productivo? Pues como proceso productivo podemos entender prácticamente de que es el proceso el proceso por el cual pasa insumos materiales para la transformación de un producto terminado. Me dice aquí, tareas o actividades sucesivas que tienen como finalidad una producción final, cualquiera que ésta sea, sin importar si el producto es terminado, sin importar si el producto va a llevar alguna otra transformación. Por ejemplo, mira que tengo aquí esta botellita, la taparrosca de esta botellita sufrió un proceso de producción para llegar a esta forma. La botella llegó a un proceso de producción para llegar a esta forma. El agua pasó por un proceso de producción para llegar a esta forma. Ambos, toda la materia prima conjunta del producto, tanto el plástico, la taparrosca de plástico también, el líquido, sufrieron una transformación o un proceso de producción para llegar al producto terminado que era este. A esto fue a lo que llegó llevaron un proceso de producción. Y si va a llevar un etiquetado o algo, pues ese etiquetado también va a pasar por un proceso de producción. ¿Por qué? Porque cada proceso de producción, como dice aquí, lleva la finalidad, una producción final. ¿Sí? Llámese servicio, llámese producto, lo que sea, lleva un proceso de producción. ¿Sí? Proceso de producción va enfocado en eso, producto y servicio, porque también un producto pasa por una transformación, también el proceso de producción del servicio es de que se da y caduca en el mismo momento, entonces pues es parte de esa cuestión. Los procesos utilizan ciertos recursos en la organización, todos los procesos productivos van a utilizar los recursos de la organización. Recurso humano, para aprenderla, echarla a andar, darle mantenimiento, para lo que sea. Si es un proceso manual, pues con más razón. Materiales, materia prima, toda la materia, los materiales utilizados para la producción de un producto o un servicio. El recurso humano ya está, el recurso tecnológico también, el recurso financiero, en fin, todos los recursos
el proceso de producción vas a tener que inyectarle de esos recursos definitivamente. Un proceso, cualquiera que éste sea, requiere de insumos para procesarlos, que era lo que te comentaba, y llegar al objetivo. Si no tiene insumos, si no tiene materiales, recursos, el que tú quieras, recurso humano, material financiero, el que sea, si no los tiene, el proceso de producción no se puede dar, definitivamente. Utiliza operaciones que pueden ser sencillas o complejas, como te comentaba. Puedes tener un proceso de producción donde solamente basta una persona para operarla y no es tanto problema. Hay procesos de producción que incluyen maquinarias, que quieren de otros pasos, en otros idiomas. ¿Para qué? Para poder producir algo. Algún conocimiento de máquinas, computadores, servidores, en fin, que se requieren para poder producir, llegar a la producción final, al producto final, pues. Y si te fijas, unos van siendo más complejos que otros y pueden ser el complemento y un mismo proceso de producción puede ser el complemento de otro. Así lo puedes manejar. Es decir, tú vas a realizar un producto. ¿Qué es lo que haces primeramente? Vas a estudiar basémonos nuevamente en nuestras 4 P's, como lo hemos estado haciendo durante toda la asignatura. Manejamos un producto. ¿Qué producto va a ser? Va a satisfacer ciertas necesidades. ¿Qué tiene que hacer? ¿Por qué proceso de transformación tiene que basarse ese producto? Tú vas a determinar qué tipo de producto es. ¿Es consumible? ¿Es untable? ¿Lo va a usar el cliente? ¿Para qué lo va a usar? ¿Para untárselo, comérselo, echárselo, servírselo, etcétera, etcétera? ¿Para qué lo va a usar? Una vez que ya tengas definido qué tipo de producto vas a hacer, vas a elegir esos insumos de ese producto. Ese producto lo vas a pasar por una serie de pasos, el proceso, para que se llegue a ser el producto final, el producto terminado como tal, como tú lo tienes, producto físico. Ese producto físico pasó por todo ese proceso. Todo ese proceso, bueno, pues tú debes de determinar si es un proceso sencillo, es un proceso complejo, qué tipo de recursos son los que debes de utilizar para conseguir ese producto definitivamente. Una vez teniendo eso, ya vas a determinar, bueno, si ese producto te vuelvo a repetir, es sencillo o es complejo, ya eso ya lo determinarás. Una vez que tengas todo esto, obviamente le vas a asignar nuevamente un precio a ese producto. Ese precio también va a pasar por un proceso en el cual vas a determinar si es aceptable o no es aceptable el precio de ese producto. Y luego se desencadena de ahí todo lo que es la distribución y la publicidad. La distribución del producto va a pasar por un proceso donde tiene que pasar por aquí, por allá. Todo es el paso a paso para llegar al fin determinado. Llegas al paso a paso para el producto físico. Llevas el paso a paso para el precio del producto. Llevas el paso a paso para llevar el producto de tu lugar, desde tu lugar al punto de venta. Llevas un proceso de producción desde que decides darle publicidad hasta que decides cuál es esta publicidad. Todo eso son procesos por los cuales va a pasar el producto para hacerlo llegar al público objetivo. Ahora, en cada uno de estos van a interactuar personas diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de recursos. Aquí ya se delimita bien quiénes necesitas, qué conocimientos necesitas de estas personas para que pasen desde el producto, para que ya sea un proceso sencillo o uno complejo donde se requiera más capacitación, definitivamente. Eso es en cuanto a todo lo que utiliza nuestro proceso. ¿Qué características debe de tener un proceso de producción? Es capacidad. ¿A qué nos referimos con capacidad? Determina la tasa máxima disponible de producción en cuestión de tiempo.
En cuanto a capacidad, vamos a suponerlo de esta manera o vamos a ejemplificarlo de esta manera. Tienes un cliente que te dice, oye, yo necesito 1000 productos ahorita, ¿tienes la capacidad de producirlos sí o no? Tu proceso de producción debe de tener la capacidad de satisfacer tu demanda en esa cuestión de tiempo y de cantidad, ¿no? Estamos hablando de que vas a tener la capacidad de producir esto sí o no. Esa característica debe de tener un proceso, de decir cuál es la tasa máxima de productos. Tú le puedes decir a tu cliente, ¿sabes qué? Mi proceso de producción solamente tiene la capacidad de producirte 999 unidades por día o por semana, por mes, como sea. Eso lo debes de determinar el proceso de producción, porque bueno, pues es un proceso, tiene un inicio, tiene un fin, pero va también teniendo un desgaste y en todos los recursos, materiales, humanos, financieros, como sea, pero también va teniendo ese desgaste. Hay que estar pendientes de cuál es la capacidad total que tiene de producción ese proceso. Otra característica es la eficiencia. Esa eficiencia la vamos a manejar de esta manera. Mayor optimización del uso de los recursos empresariales en relación al objetivo. Eficiencia ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos manejado en una sesión como tal, que era eficiencia y que era eficacia. Aquí es donde entra ese proceso, ¿no? ¿Y qué efecto me deja la globalización en esto? Pues optimizar mi recurso y decir, bueno, pues si hacemos esto, podemos optimizar en tiempo, podemos optimizar en horas hombre, por ejemplo, podemos optimizar X cantidad de materiales y vamos a llegar al mismo resultado. Acuérdate que cuando hablamos de eficacia y eficiencia, no íbamos a sacrificar la calidad de los productos, ¿no? Error que cometen muchas empresas y que ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces aquí la eficiencia era mayor optimización en el uso de los recursos empresariales en relación al objetivo que se tiene planteado. En cuanto a eficacia, me dice aquí, permite medir el resultado en real con lo planificado en tiempos, ¿no? Que decíamos, vamos a llegar al objetivo, ese proceso de producción debe de ser eficiente y debe de ser eficaz. Debemos de cumplir el objetivo y debemos de cumplir el objetivo con la mayor cantidad, con la mayor optimización de recursos posibles. Recursos en todos los aspectos, acuérdate. Estos procesos o esta parte de procesos de producción es bien importante tomar en cuenta en qué me afecta con lo de la globalización. ¿Por qué? Porque decíamos, el hecho de que yo optimice mis recursos, optimice mis procesos, mejor dicho, me va a dar la opción de ser más competitivo en el mercado y competitivo en cuanto a precios. Vamos a poner el ejemplo que siempre te he puesto en este aspecto de la globalización. Viene una empresa extranjera, me introducen un producto similar al mío en el mercado, lo dan quizá con la misma calidad, no nos vamos a meter en esa cuestión, y lo ponen a mucho menor precio. Entonces, esta empresa me está afectando porque es un producto extranjero, es un producto que viene mucho más económico, entonces de alguna manera yo tengo que tener herramientas para poder sobrevivir a este efecto de la globalización. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Empiezo a hacer un producto o a optimizar mi proceso de producción para que sea más eficiente, más eficaz, es decir, lograr el objetivo que es el producto terminado con la mayor optimización de recursos. Esto me va a permitir ser competitivo en el mercado, es decir, a lo mejor hacer una promoción, a lo mejor reducir el costo, el precio del producto, el precio final, manejar a lo mejor un mejor costo o un menor costo en distribución, en manejo de producto, un valor agregado. Todo eso me lo va a permitir si yo optimizo mi proceso de producción. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad de optimizar el recurso, de optimizar el proceso por este efecto de la globalización, por el simple hecho de que me estén introduciendo en el mercado un producto nuevo de origen extranjero
y necesito tomar esas determinaciones. Entonces, por eso es importante, nuevamente, conocer el proceso de producción optimizado en cuestión a la globalización. Cuando yo optimizo mi proceso de producción, te vuelvo a repetir, tengo más herramientas para subsistir a lo que es el mundo globalizado. En este caso, si me está afectando directamente a mí. Ojo, esto no se hace no nada más cuando te ponen un producto de procedencia extranjera compitiendo contigo a precio mucho más económico en una clase social media baja. No, esto lo tienes que hacer constantemente. Si hoy te tardas media hora en producir 100 artículos, pues ahora mejor tárdate media hora en hacer 200. Esa es la búsqueda de la mejora continua, de la calidad, de la competitividad, de la eficacia, de la eficiencia de los procesos de producción, enfocados en el mundo globalizado, definitivamente. Eso es lo que tienes que hacer constantemente. Otra característica del proceso de producción es que debe de ser, es la calidad. ¿Y qué me dice con la calidad? Cumplimiento de las condiciones específicas de acuerdo con las diseñadas o de acuerdo con las expectativas de los clientes. Cuando vimos calidad, estábamos hablando que calidad se enfocaba directamente al cumplimiento de las características y de las expectativas del cliente. En este caso, ¿qué es lo que pasa aquí? Decíamos, no sé si recuerdes también la parte evolutiva de la calidad, donde calidad en alguna ocasión era satisfacer la demanda, calidad era hacer las cosas bien a la primera, calidad era satisfacer al cliente y darle un plus, satisfacer al cliente y darle una mejora continua, etcétera, etcétera. Calidad, hablamos de un proceso, la calidad en un proceso de productivo, cuando me diseña un producto exactamente igual al otro. Si yo voy a producir botellitas de agua como esta, todas me van a salir con las mismas características, con los mismos atributos, con las mismas cualidades y con las mismas cantidades, absolutamente todos. En el momento que un proceso de producción me altere un producto, ahí ya estoy fallando. Ahí ya estoy fallando, ahí ya no tengo un producto de calidad, mi proceso de producción ya no es de calidad. Entonces, eso aquí me refiero con calidad. Cada producto debe de salir con las mismas características, atributos y demás que el anterior, que el posterior, y los de la semana que entra y los del mes que entra, todos deben de salir con las mismas características. También, otra característica es la flexibilidad. ¿A qué nos referimos con flexibilidad? Que debe ser adaptable a cualquier eventualidad. ¿Qué eventualidad podemos tener? Pues acelerar o frenar la producción. No, por ejemplo, si yo tengo un proceso de producción para elaborar botellitas como esta que son de medio litro, me va a decir, no, pues flexibilidad, que ahora tenga la capacidad de hacerte botellas de 1 litro y de 1,5 litros. No, eso no es flexibilidad, para eso existe otra cuestión. Hablamos de flexibilidad, aquella capacidad que tienes para frenar o para acelerar la producción, solamente para eso. Vamos a suponer, por eso dice aquí para cualquier eventualidad, vamos a suponer que estoy haciendo yo 1000 botellitas de agua al día, ¿no? En un turno, por ejemplo. Vamos a suponer que en este caso hay un siniestro, ¿no? Un siniestro natural, hay un sismo muy fuerte y pues ni modo de que yo le diga a la persona que esté operando la máquina, ¿sabes qué? Síguete, o sea, tiemble, truene, relampaguee, tú operas la máquina. No. Entonces aquí, por ejemplo, esa máquina debe de tener la capacidad de pararse. Vámonos de aquí porque está temblando y nos vamos a morir. Regresamos, la echamos a andar y sin necesidad de reiniciar a lo mejor el sistema y demás, que siga haciendo sus actividades. Eso es parte, aquí te estoy hablando de una máquina. Una máquina no necesariamente es un proceso de producción, estarás de acuerdo conmigo. Pero aquí esta máquina tiene la capacidad para hacer este tipo de cuestiones.
de que se pueda parar la producción por alguna eventualidad ajena a nosotros, ajena o no ajena, pero ya cuando regresamos a laborar, bueno, pues tiene la facilidad de volver a continuar. De la misma manera un proceso de producción se puede parar, se puede incrementar la actividad. La idea es, en este caso de flexibilidad me refiero a que avanzamos, retrocedemos, pero siempre el producto es el mismo, hablando de un proceso de producción. Si yo necesito, si estoy dando un servicio y demás, y este servicio se tiene que parar en algún momento, bueno, pues se para, pero cuando se reincorpore se debe de darle una continuidad. Vamos a suponer que yo te doy un servicio de televisión por cable, ¿no? Resulta ser que porque el satélite se lastimó y demás, tuvimos que parar la señal, ¿no? Y resulta ser que la señal se paró a las 3:45 de la tarde, ¿no? Resulta ser que de 3 a 4 es tu programa favorito, ¿no? Tu serie favorita, tu película favorita, tu programa de caricaturas favorito, qué sé yo. Resulta ser que a las 3:45 se perdió la señal, ¿sí? Aquí mi proceso de producción de mi servicio me tiene que permitir que 3:45 se paró y a lo mejor hasta las 4 pudimos restablecerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 4 no te voy a poner el programa, la continuación del programa de las 3:45, obvio no, debo de tener la capacidad para seguir con lo demás, ¿no? A esto nos referimos con flexibilidad. Últimamente, bueno, pues aquí en cuanto a servicio hay otras condiciones. Bueno, en cuanto a productos debe de salir exactamente lo mismo, simplemente ser flexible para acelerarte, para retroceder o para frenarte, nada más, ¿sí? Con esas características debe de cumplir nuestro proceso de producción. ¿Qué tipos de proceso de producción tenemos? Hablamos de producción cuando vamos a producir algo, definitivamente. Hablamos de un proceso por proyectos, y me dice aquí, su característica principal es la personalización, es decir, no existe un flujo de productos, se elabora uno solo. Y me dice aquí como ejemplos, construcción de un edificio, centros comerciales, campañas políticas, etc. Es decir, aquí no voy a tener la producción en masa, voy a tener la producción de solamente un producto, pero que sea único, personalizado. La producción de una casa, la producción de un auto específico para alguien, un edificio, un centro comercial, ad hoc al espacio que se tiene para construirlo, solamente eso, que sea personalizado. Después viene lo que es el proceso de producción intermitente, también conocido como el proceso de pedidos. Me dice aquí, tiene la característica de ser flexible. Este es todavía más flexible, este sí tiene la característica completa y absoluta de ser flexible. Y me dice aquí, produciendo productos específicos, personalizados y bajo volumen. Es decir, aquí, yo quiero un producto, yo quiero 1000 unidades de este producto. Ah, pues mi proceso de producción tiene la capacidad de producirte 1000. ¿Sí? No, pues es que mi proceso tiene la capacidad de producirte 10,000 y pues saco 1000 y los otros 9000, pues a ver qué los hago. No, también debe tener la capacidad, cuando hablamos de un proceso de producción intermitente, es aquel de que lo hago, lo puedo parar y después puedo hacer más o menos, ¿sí? Esa es la característica de este proceso de producción. Puede ser grabado de artículos personalizados, atención en un centro médico, etcétera, etcétera. Ahora, todos estos procesos de producción, la optimización de estos y el nacimiento de algunos otros, porque pues así también se van optimizando,
surgen gracias a la globalización. Aquella globalización que en algún país lejano, remoto al nuestro, empiezan a hacer mejores cosas, se empiezan a optimizar procesos, hay productos que salen con menos insumos que otros, entonces eso se empieza con el rompimiento de fronteras, con la globalización, eso se empieza a conocer a través de la tecnología, noticias, eso se empieza a dar a conocer alrededor del mundo. Tienes tú como empresario la capacidad de visualizar lo que está pasando allá, a lo mejor te das una vuelta por allá para que veas cómo funciona y resulta que sí es viable y lo adoptas. Lo adaptas a ti, lo adoptas y resulta que tienes un proceso de producción para ti, ¿sí? Un proceso de producción optimizado. Y todo esto fue gracias a la globalización. Tenemos también procesos de producción por lotes. Estos procesos de producción por lotes son prácticamente todos son los mismos. Algunos tienen una característica esencial, más esencial que otros. Por ejemplo, se caracteriza por el volumen, cantidad y variedad, ya que son productos que se suministran continuamente. ¿Sí? Puede ser un proceso de moldeado, de marinado, de conservado o algo, donde necesitas, no solamente de moldeado, marinado, conservado. Moldeado me refiero a que viene un producto con las mismas características, por ejemplo, una televisión, y salen 100 televisores de esa marca, de ese lote, y ese lote se va a vender en una parte. Y luego producimos otros 100, ese es otro lote y se va a vender en otra parte. A eso me refiero con moldeado. Esto es para identificar esos productos. Como vamos a hacer productos con gran volumen, porque pues, vamos a producir, estamos hablando de una empresa que produce, por ejemplo, vamos a quedarnos con el ejemplo de las televisiones. Si vamos a producir 100,000 televisiones, pues a lo mejor vamos a hacer lotes de 1,000 cada uno. Estos lotes de 1,000 cada uno, pues cada una va a tener su propio destino. Y a lo mejor, por ejemplo, el lote 25, no sé, se me ocurre, pues no voy a vender 100 televisores en un país y otras 100 en otro país. A lo mejor el lote va producido para un país, el otro lote va producido para otro país y así sucesivamente. Por eso es necesario que controlemos, que se controle en este caso, el volumen de los productos por lotes para que sea más fácil identificarlos. Esto es por cuestiones de almacén, por cuestiones de seguridad también. ¿Por qué? Porque si me dicen, oye, ¿sabes qué? Salió mal el lote tal, 5 productos están saliendo mal de tal lote. Ah, ok, entonces nosotros ya sabemos dónde están en los demás productos de ese mismo lote distribuidos, hay que monitorearlos, ¿no? Y eso nos da la facilidad de identificar, rastrear, tener un sistema de rastreabilidad en la empresa o con nuestros productos. Y todo esto también se da, bueno, pues gracias al avance tecnológico y a la optimización de procesos, pues en este mundo globalizado. Definitivamente, si no lo hacemos, estamos perdiendo en este caso fuerza en la globalización. Tenemos el proceso de producción en línea, que se refiere a la secuencia de operaciones lineales, es decir, puede ser en producción masiva o continua. Órale, aquí sí no hay lotes, aquí no hay nada, simplemente salen en masa todos nuestros productos. Los procesos de producción de las empresas se han globalizado, estas reparten sus actividades alrededor del mundo, con esto se reducen costos y se aumentan beneficios. Hay procesos de producción donde aquí recopilo la materia prima, en otro país voy y la proceso, en otro país de ahí se traslada para darle el acabado final. Y así es como podemos obtener lo mejor de cada país en el proceso de producción. Si yo sé que el mejor maíz se produce en México lo recabo, lo recolectamos. Y sé que el proceso vamos a suponer, de maduración, de industrialización se da en Estados Unidos, pues nos lo llevamos para allá.
y el terminado final del producto final envasado se da en Europa, pues para allá no lo llevamos. Y si te fijas, es un proceso internacional optimizado. ¿Gracias a qué? A que se rompen las barreras, entra la globalización y empieza a haber optimización en todos lados. Inversión extranjera es una de las causas principales. Definitivamente la inversión extranjera es una de las causas principales de que se optimicen los procesos de producción. ¿Por qué? Porque muchos procesos de producción, hablando específicamente de maquinarias, están hechas en China, están hechas en Japón, están hechas en Alemania, vienen en ese idioma y pues hay que buscar a alguien o algo que entienda esos idiomas para poder manejar nuestra maquinaria. ¿Ok? Pues eso es todo en cuanto a los efectos económicos de la globalización que nos deja esta. Hay que seguir adaptándonos a la globalización. ¿Por qué? Porque si no nos adaptamos a ella, no podemos subsistir como empresarios, obviamente también como personas. Como empresarios, bueno, pues acuérdate que tengo muchas herramientas, competencia, competitividad, calidad, eficacia, eficiencia, que tengo que manejar para que estos efectos económicos se manejen a mi favor y no en mi contra y me generen una crisis. ¿Ok? Bueno, pues por esta sesión es todo. Te agradezco mucho. Te veo la próxima.